Come stai ragazzi? Sono Luca Garzelli, ciao a tutti. In este video vamos a reaccionar a Megara, grupo español que ganó ayer por la noche una voce per San Marino. Para mí, contra todo pronóstico. Es una cosa, San Marino, no puede durar tanto este festival. ¿Cuánto dura este festival? La gente normal no puede hacer reacciones a la 1 de la mañana. Vamos a calmarnos, no es San Remo. Cálmate, San Marino. Voy a reaccionar al día siguiente como las personas normales, ¿de acuerdo? Por lo tanto, yo ya he visto la actuación, he visto la semifinal y vamos a ver ahora la final de Megara. Sia un segnale, insomma, per esprimere un desiderio. Vamos a utilizar il video da ieri, d'accordo? Ha il cuore spezzato perché si ritrova in una relazione proprio segnata da incomprensioni e delusioni, ripetendo "me la pela". Me la pela, ragazzi, ¿de acuerdo? Para vuestra vida, cuando alguna cosa nos guste, me la pela. Me la pela, me la pela, me la pela. Dejar el subtítulo que quiere decir me la pela. Me la pela, me la pela, me la pela, me la pela, me la pela. E me la pela, Dovevamo ragazzi. farla sentire alle 11:11 sta canzone. Mi sa di sì. 11-11. 11-11. 11 e 11. Testo e Corretto. musica di Roberto Lalueta Ruiz. Esta es una cosa que no me gustó mucho de los presentadores italianos, ¿de acuerdo? Y no puedes estar actuando posición número 17, viniendo de la repesca, importante. Último participante, nervios a flor de piel, les están cachondeando de tu nombre. Yo sé que estaban haciendo la broma, ya era ya muy tarde, pero esto no me gustó demasiado, ¿de acuerdo? No es tan difícil pronunciar español. Y como no es tan difícil pronunciar italiano, nos entendemos los dos, ragazzi, un poquito de... Se notaba que íbamos de visitante, íbamos a San Siro de visitante, cuidado. Testo e musica di Roberto Lalueta Ruiz. È scema perché sono i nomi difficili, mi capitano tutti a me. Lalueta Ruiz, Sara Jimenez Moral, o Moral, e Isdra Dante Ramos Solomand. Ragazzi, vi chiedo scusa purtroppo. Sembra uno scherzo, ma non lo è, vi giuro. I'm sorry for the pronunciation. Y luego también hablándoles en inglés, se entiende el italiano. Si tú utilizas las palabras correctas, la gente te entiende. Es un poco, esto no es muy importante, pero me pareció raro. Igual hay otro italiano que puede hablar español que entiende la situación. A mí me pareció bastante raro. Pero bueno, pese a todo, al final, el final fue un final feliz. Cantano. Smettila. Venga, Il vai. Megara! Sí, pues sí, de verdad. Lo que hay que aguantar a veces. ¡Vamos, Megara! Vamos a ir parando por tema de copyright, ¿de acuerdo? Primero que comentar de semifinales, la voz la tenía tomada y no podía cantar bastante bien, tuvo que ir a la repesca, me parece que es la primera vez, no sé si ha pasado más veces, que una persona de la repesca consigue ganar la final. Muy difícil, porque el año pasado, por ejemplo, Ronela Hayati fue a la repesca y ya se sabía que no iba a ganar, porque si vas a la repesca es que no está entre los favoritos. Por eso me parece tan sorprendente que hayan ganado. Segundo punto importante, el buen colorido, bastante alternativo todo. Esto en Suecia se va a ver de puta madre. De puta madre se va a ver. Todos sabemos, escenario de San Marino, escenario pequeño, con un sonido no muy bueno, pero vais a escuchar cómo se escucha bastante bien pese a ser San Marino, ¿de acuerdo?
Otro punto importante, alguna gente ha leído los comentarios del vídeo de anoche hablando sobre la clasificación para Eurovisión de Megara. Algunos italianos comentaban de cómo puede haber ganado este género. Digo una cosa, en los últimos años en San Marino ha ganado rock, ¿de acuerdo? 2022, Achille Lauro, no sé si es rock, pero podemos interpretar que sí. 2021, Adrenalina, canción también bastante movida. 2023, Piquet Jacks, ¿de acuerdo? También rock. Por lo tanto, esto es una especie de goth, metal, rock, pero también es rock. Por lo tanto, San Marino está eligiendo rock para sus... Loredana Berté, que quedó segunda, también podía haber ido con Pazza, se podía haber entendido como una canción también de rock. Por lo tanto, es un poco ese el gusto de San Marino. Por lo tanto, no me parece tan sorprendente que esta canción haya ganado. Importante, ragazzi. Esto también referencia al Benidorm Fest, quizá, para los amantes del rock que no les gusta tanto este estilo de Megara. Si vosotros no me queréis, si otra gente me querrá. Solo el rock and roll vas a poder saltar toda la noche. Ven y dame una razón para querer cambiar esas voces. Sabes que unas mienten. Como digo, esto en Suecia con la mezcla de sonido que tienen los nórdicos va a estar genial. También hay que decir, mucha gente estará comparando Arcadia con 11-11. A mí me gustaba más Arcadia, ¿de acuerdo? Pero no hay que comparar las canciones. Son canciones grabadas en momentos diferentes. Esta canción fue grabada después de la primera vez que actuaron en el Benidorm Fest, ¿de acuerdo? Y Arcadia era antes. Canciones diferentes. También fueron rechazados, entre comillas, para Benidorm Fest este año y le dieron una segunda chance a esta canción. Por lo tanto, esta era una canción pensada también para Benidorm Fest. No tenemos que pensar que es una canción de segunda fila, sino que no me gusta tanto como Arcadia, pero también está bastante bien. Me alegro mucho por ellos. Esta parte de aquí, este toque como flamenco español me gusta bastante, pero hay bastantes segundos entre la última vez que ella cante y cuando vuelva a cantar. Por lo tanto, esta transición es bastante grande. Habría que acortarla porque separa bastante la acción. Lógicamente esto lo cambiarán para Malmo, pero creo que separa bastante la acción. Por lo tanto, habría que buscar ahí un equilibrio, de hacer algo en el escenario para que está parado ahora mismo. Y yo cuando lo estaba viendo decía, bueno, aquí no está pasando nada. Bien la música, pero habría que buscar algo. Incluido todo esto, ¿de acuerdo? Vas a poder saltar toda la noche. Ven y dame una razón para querer cambiar esas voces. Sabes que unas mienten y tú podrás saltar toda la noche. Dame una ragione per volere cambiare queste voci. Sai che sono alcune intorno. Esta parte en italiano es que menos que un detalle. Hicieron una entrevista diciendo, hemos pensado que lo mínimo que podemos hacer esta gente que nos acoge en su festival es decir unas palabras en italiano. Un detalle, me parece bastante bien. También vemos los gestos. Este gesto lo hizo Marco Mengoni, este gesto lo hizo Måneskin. Persi tra le persone, quante parole senza mai una risposta. Parla, la gente purtroppo parla, non sa di che cosa parla.
pequeña, piccola, referencia a esos grandes cantantes, y está bastante bien que se intente integrar un poquito en la cultura italiana. Ellos ya han dicho que van a intentar aprender italiano solamente por orgullo de poder representar a Italia barra San Marino. En este caso me parece bastante bien. Que si tú no me quieres, otra gente me querrá. Esta parte de... me ha recordado un poquito a Erika Norwich, ¿cómo era? El robot este, el super robot, o una cosa así. A superhero rap. La risa me ha parecido la misma y me ha hecho bastante gracia, un poco rollo también bastante gótico, cringe, como lo queráis llamar, pero bastante bien Megara, me ha gustado bastante. Y de nuevo un pequeño comentario de los presentadores. No, sì. Guarda così. Che cacciondeo, io encima, Ci io voleva, è una ci cosa voleva. che... Ci voleva particolare, questo, direi. sì, ci voleva. Questo lo proprio Cosa fai? prenderei. E siempre con un Sulle poquito catene, mi piace. de despectivo, me parece a mí, ti prego, perdonad si no es una así, volta. pero... Facciamolo con le catene, mi piace. Ok, un po' Tocando la ponto. escenografia, me la pongo debajo, Adesso, bueno. che succede? Allora, adesso... Sì. Y no me parece correcto, sinceramente, no me parece correcto, es un poquito falta de respeto. Sé que estás haciendo cachondeo y broma todo el rato, pero... Intanto chiudo gli occhi per firmare i contratti. Si yo fuera a Megara, a mí me molestaría un poquito. Simplemente comentario mío, simplemente eso. En este momento pensé, ya es oficial, o Loredana o Megara van a ir a Eurovisión. Entonces yo pensaba, digo yo, lo normal en Italia, una cantante histórica italiana, es que acaben seleccionando a Loredana. Me parecería bastante bien. Porque si ella se ha presentado a Sanremo y a San Marino es porque realmente quiere ir a Eurovisión. Mostrar su canción, pero quiere ir a Eurovisión, les digo yo, el pensamiento que yo tengo. Y cuando quedaban las únicas dos pensé, pase lo que pase voy a estar contento, me va a parecer bien, me va a parecer una buena lección. Megara! Di una voce Fijaros en la cara de San ella, Marino. la cara de Kelsey. Megara! Muy contentos por ello, ragazzi, muy contentos. Sé que no es del estilo de todo el mundo, alguna gente prefería Loredana, alguna gente prefería algo en italiano, pero lógicamente como españoles muy contentos por ellos. Esta imagen, por ejemplo, una imagen que puede ser controvertida en según qué partes, que no se suele ver en según qué festivales de según qué zonas, pero por ejemplo en festival tipo Benidorm Fest sería perfectamente normal. Aquí me ha llamado la atención porque, por ejemplo, el año pasado Marco Mengoni tuvo que salir en UK con la bandera derecho LGTBIQ+, por derechos de minorías, etcétera. Esto concretamente me ha llamado bastante la atención. No sé si es una reivindicación, no sé si es motivo de la alegría del momento, pero me ha parecido algo también a destacar. Si baciano intanto. La serata finisce qua. Finisce qua la serata, ragazzi. A volver a la escena número 1. Ragazzi, cosa ha parecido? Reacción a Megara. Tengo que decir una cosa. Como digo, no es la mejor canción de Megara, seguramente, pero me ha hecho una especial ilusión. Me ha hecho una especial ilusión, primero, porque no me lo esperaba, porque cuando tú vas a repesca ya sabes que no te van a coger, pero van y te cogen y le ganas, yo creo que a la favorita, en este caso a Loredana, que venía de Sanremo, una gran canción y me gustó bastante. Me ha dado un poco de ilusión para Eurovisión, no me están gustando demasiado las canciones que están saliendo, no tengo especial interés en muchas canciones. Hay algunas que sí, lógicamente, Angelina Mango, la de Ucrania, está bastante bien, pero no hay tantas canciones que estén despertando algo por dentro. Y apoyar a Megara en la semifinal 2, importante, puede votar España, lógicamente Italia no va a votar porque lo separarán de San Marino, creo, Portugal tampoco va a votar, poco más de dificultades, pero ¿por qué no? Mostrar su música en un festival grande,
en un lugar con una buena mezcla de sonido como es Suecia, espacio bastante grande para hacer staging, para hacer show. Mucha gente no se puede sentir representada por unos cantantes españoles que representan a San Marino, comprendo perfectamente, pero esta es la circunstancia de San Marino, la gente paga dinero por participar. Ha ocurrido un milagro, no me lo esperaba para nada, estoy súper contento y vamos a ver qué nos depara Megara y este Eurovisión 2024. Como digo, ya tengo un motivo para estar un poco contento y seguirlo porque me gustaron bastante. En Benidorm Fest 2023 este año no se pudieron clasificar, pero nos dieron por muerta la canción, la presentaron a San Marino, donde hay un montón de cantantes, hay una fase previa enorme y una final con 17 cantantes muy difícil y han conseguido ganar. Increíble. Dejadme vuestra opinión, ragazzi, ¿de acuerdo? Nos vemos en siguientes reacciones, siguientes vídeos para Eurovision 2024. Saludos a todos y hasta la próxima.